transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Hola mis hermanos, les saluda el pastor Roy Vélez de la Iglesia Bautista Colonial de Mission, Texas, para animarles a que sintonicen Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Y recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Hola, soy Cristi. Y yo soy Ruth. Somos las hermanas García y les invitamos a que sintonice diariamente Radio Bautista El Faro, donde encontrará música y mensajes de bendición para su vida. Ahí podrán escuchar nuestro primer volumen, Porque Eres Fiel. Recuerden, solo por Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Por la paz y el sereno, por la tempestad y el viento, oh Señor, te doy las gracias. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, les saluda su hermano en Cristo, José Gallegos, director de la Rondalla Cristiana La Fe. También les invitamos para que sigan escuchando Radio Bautista El Faro. También les agradecemos por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, pero sobre todo, nunca se olviden de seguir las pisadas del Maestro. Dios les bendiga. No sé, lamento equivocarme, porque... Bienvenidos a un programa más de Palabras que dan vida. Desde la ciudad de Dallas, Texas, con el pastor Fernando Ábalos y hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica Fundamental de Dallas. Comenzamos. Dale fe y esperanza a mi país, ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades.
tu mano bendita en cada ser. Santifica, Señor, a México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes, a su presidente y a sus gobernantes. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Fernando Ábalos, aquí de la Iglesia Bautista Bíblica Fundamental Independiente de aquí de Dallas, y estamos transmitiendo hoy viernes, y por la gracia del Señor y por los cambios que hubo ahí con el hermano en la cabina que estaba moviendo y por el internet, pero gracias a Dios ya estamos nuevamente aquí y vamos a comenzar orando, pidiéndole a Dios que obre esta noche en este programa. Gracias a todos los que ya están ahí en sintonía, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios y hermano Gerardo, y también les pedimos sus oraciones por su esposa, que siga todo bien, como hemos estado platicando con el hermano. Y pues esta noche también tenemos un misionero de Venezuela y nos estaba platicando un poquito, hermanos, de cómo está la situación allá en Venezuela, y pues hay que seguir orando por Venezuela, la salvación de Venezuela, y que las cosas se acomoden, ¿verdad? Estaba platicando el misionero, ¿verdad? Que a la gente pues le pagan como $10 al mes, y es un poquito nomás para sobrevivir. A veces gente que come nomás una vez al día, y pues nosotros aquí, hermano, no podemos quejarnos. A veces nos quejamos, pero aquí tenemos suficiente comida. A veces la desperdiciamos y cosas así, pero debemos ser agradecidos con el Señor. Vamos a hacer una oración para que el Señor obre esta noche aquí con nosotros. Gracias a todos los que están. Ahorita se encuentra el misionero de Venezuela, se encuentra el hermano Manuel. Ahorita también los pasamos para presentarles, y también, ¿verdad? Si el pastor quiere dar su testimonio de cómo Dios lo alcanzó, también lo vamos a estar para que usted lo conozca un poquito más. Y estoy orando por Venezuela, y si ustedes quieren ser de ayuda, de bendición a Venezuela, pues también, ¿verdad? A través de estos siervos, que me está diciendo que con $1 le da de comer, de desayunar a 5 niños. Ahorita como está la situación allá en Venezuela, ¿verdad? Entonces hay que orar por Venezuela, y si Dios pone en su corazón apoyar, pues también sería una gran bendición. Vamos a
Vamos a orar. Bendito Dios Padre, Señor, le damos las gracias por esta oportunidad que nos dan de estar aquí nuevamente en este programa, Señor, a palabras que dan vida, Señor. Le damos las gracias, Señor, porque sabemos que sin usted nada se puede hacer, y le pedimos que bendiga a la viuda, al huérfano, al enfermo, a todo aquel que lleva de su palabra, Señor. Le pedimos que usted le bendiga, que usted, Señor, supla las necesidades que ellos necesitan, Señor, por todos los que están pasando por situaciones difíciles en estos momentos, los enfermos, las viudas, los que se encuentran prisioneros, Señor, que usted obre, Señor, de una manera especial. Nos ponemos en sus manos, bendígale y sea con ellos. Y también, Señor, el que no le conoce, si hay alguien que ha compartido la radio, Señor, y que no le ha aún aceptado, que esta noche le pueda aceptar, le pueda recibir como tu Salvador personal. Le damos las gracias por lo que nos ha permitido hacer durante estos días, y porque, Señor, nos acostamos y usted nos despertó, porque, Señor, si usted no hubiera querido, no nos hubiera dado otro día de vida. Pero gracias, Señor, porque usted nos cuidó, nos sustentó aún cuando nosotros estábamos dormidos. Le damos gracias. La honra y la gloria, Señor, sea para usted siempre, en el principio de este programa y al final de este programa. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, quisiera presentarles al misionero de Venezuela, y le vamos a poner aquí para que se presente con ustedes y ustedes puedan conocer un poquito más ahí de su vida. Vamos a pedirle que si se puede presentar aquí con los hermanos que nos están escuchando. Bien, buenas noches, hermanos. Mi nombre es Guillermo Ávila y soy pastor allá en el país de Venezuela, y es un gozo poder estar aquí y poder compartir este tiempo con ustedes también, y con el pastor Fernando, por esta oportunidad que me da. El Señor, nos permitió la oportunidad de poder viajar, obtener nuestras visas para poder estar aquí y presentar lo que Dios está haciendo allá en nuestro país. Yo conocí al Señor a la edad de 16 años, allá en Venezuela. Soy de Caracas, de la capital. Por su gracia, a temprana edad el Señor me llamó para predicar su palabra. Allí conocí a mi esposa también en la misma iglesia. A los 21 años nos casamos y nos dedicamos para servir al Señor, y ya luego en el año 2001 salimos a comenzar la primera iglesia cerca de la capital, y 4 años luego salimos a otra ciudad, Guarenas, 30 minutos de la capital, y allí comenzamos la obra en la cual estamos trabajando. Ya tenemos 12 años por la gracia del Señor predicando allí la palabra. Y el Señor, ha hecho cosas maravillosas en estos tiempos de crisis que estamos viviendo en Venezuela. Podemos ver de que el Señor está en control de todo ello, porque esto, a pesar de la situación económica y política que ha sido muy tensa, el corazón de los venezolanos está siendo tocado para que sean alcanzados con el Evangelio, y las iglesias están siendo también fortalecidas para predicar la palabra. Entonces damos gracias al Señor, porque sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Y en nuestra iglesia, que tenemos la oportunidad de trabajar con niños de sectores muy, muy humildes, vemos mucha gente pasando necesidades, muchos niños que pasan hambre, familias enteras que quizás comen una sola vez al día. Y nosotros, tenemos la misión de predicar la palabra, pero también de poder ayudarles en estas cosas sociales. Y damos gracias al Señor por esa oportunidad que nos ha dado. Y aquí, ha abierto las puertas, y hay muchos hermanos y pastores que quieren ayudar y quieren invertir en la obra espiritual, lo que Dios está haciendo en el país en este tiempo. Y traemos un proyecto de construcción para una escuela cristiana, porque estamos convencidos de que la solución para nuestro país no va a estar en los asuntos políticos, sino que está en la predicación del Evangelio a los niños, a los jóvenes, para que puedan ser ministros del Señor. Y estamos orando por eso, para que el Señor nos ayude a poder iniciar esa escuela cristiana. Y apreciamos sus oraciones también por nosotros, y todo lo que puedan hacer por nuestro país, sin duda será para la obra del Señor. Muchas gracias por la oportunidad, y quiero entonces poder compartirle
en este tiempo. Vamos a poder compartir entonces la palabra del Señor y quiero que puedan buscar allí acerca de sus Biblias al libro de Hebreos. El libro de Hebreos. En el capítulo 2 vamos a tomar la lectura. Del capítulo 2 hasta el versículo 1 al versículo 4. Hebreos capítulo 2, verso 1 al verso 4. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Este libro de Hebreos fue escrito especialmente para el pueblo judío que andaba huyendo producto de la persecución. Y el escritor, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, trata un tema muy importante acerca de la salvación. ¿Cómo escaparemos, decía aquí el escritor, si descuidamos una salvación tan grande? Porque el pueblo judío, especialmente ellos que se habían convertido al Señor, estos cristianos, corrían un peligro muy grande de ellos descuidarse, de ellos deslizarse acerca del tema de la salvación. Y por eso el escritor escribe este libro completo con este tema principal. Quiero tratar simplemente, en lo que me permite el tiempo, 3 palabras importantes que encuentro aquí en este libro acerca de este tema de cómo no descuidar una salvación tan grande. Así que vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad que me das para poder ministrar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes y que obres en cada corazón, cada persona también que está sintonizando, que escucha a través de este medio, que obres en sus vidas también. Y si alguien no tiene la salvación de su alma o está confundido acerca de la salvación, te ruego, Señor, que tú obres allí de una manera milagrosa. Gracias por todo lo que nos permites hacer. Queremos que todo sea para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús te doy gracias por ello. Amén. Bien, aquí el pueblo judío, por ser ellos aquellos que habían recibido la palabra de Dios, haber sido el pueblo escogido de Dios también, por ser ellos quien trajeron al Mesías, ellos por haber sido ellos un peligro de ser afectado por esta religión del judaísmo, que trataba de enseñarles que las obras eran más importantes que la fe, y confundían a los cristianos de este tiempo acerca de la salvación por fe. El escritor escribe este libro para que ellos, especialmente el pueblo hebreo, no se deslice, no se descuide acerca de este tema de la salvación. Allí la palabra deslizar, que usa el escritor en el versículo 1, significa literalmente como flotar sobre algo, ir como navegando sobre algo que va girando, pero que vamos distraídos de las cosas que realmente tenemos que ver. Y el pueblo de Dios tiene que prestar mucha atención a este tema en particular, especialmente nosotros los creyentes, hermanos, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, de los cuales Pablo había dicho de que en estos últimos tiempos vendría tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Y estamos viendo tiempos, hermanos, en que están surgiendo toda clase de religión con doctrinas falsas que están predicando un evangelio diluido, un evangelio fácil, un evangelio que le agrada a la gente, lo que la gente quiere escuchar, un evangelio que es por conveniencia, un evangelio que busca intereses personales, y es un evangelio que atenta contra la verdad de Dios. Y no solamente en aquellos grupos sectarios que ya conocemos que abiertamente predican en contra
de la palabra del Señor, en contra de Jesucristo como Dios, grupos que abiertamente se declaran en contra de la doctrina bíblica, no solamente por ellos, sino que también estamos viendo cómo nuestras iglesias cristianas, bautistas, aún fundamentales, están siendo infiltradas con tanta falsa doctrina. Encontramos hoy día un evangelio light, un evangelio muy superficial, donde el cristiano común quiere vivir a su manera y quiere hacer lo que le da la gana en su pensamiento, bajo un amparo falso y hueco de una fe que la Biblia describe en otros casos como una fe falsa. Y por eso más nosotros tenemos que atender a este libro de Hebreos y prestar atención a lo que Dios está aquí diciendo, para que nosotros no deslicemos acerca de este tema de la salvación, porque es una salvación tan grande que Dios ha provisto para nosotros. Entonces, bueno, quiero comenzar con una primera palabra que el escritor aquí resalta en el capítulo 3, entonces, y el verso número 12, voy a leer allí en adelante, capítulo 3, verso 12 de Hebreo. Dice así la Biblia: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Pero quiero que prestemos atención a esa palabra allí, verso 12, mirad, hermanos, mirad, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Esa palabra mirad significa escudriñar, significa prestar atención con diligencia, significa detente a examinar. No sea que haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El escritor aquí nos llama a nosotros, a la iglesia, en cuanto a este tema de la salvación, hermanos, a prestar atención, a mirar con detenimiento acerca de nuestra fe, porque puede haber dentro del cristianismo hoy, y de seguro lo hay en muchas iglesias, personas que pretenden ser cristianos o que piensan que son cristianos, pero que cuando se examina su verdadera fe, se halla que tienen una fe errada. Luego dice el verso número 16, dice que el escritor: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. A causa de su incredulidad. Aquí el escritor le llama la atención al pueblo judío y les dice a los creyentes allí que recordaron también que cuando ellos salieron de Egipto y Dios con brazo fuerte, con señales, prodigios, milagros, los sacó de Egipto para llevarlos luego a la tierra prometida. Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, envió a los 12 espías, y esos 12 espías tenían que regresar para dar el reporte al pueblo de la tierra que Dios había prometido que les iba a dar. De esos 12 espías, sabemos que 10 regresaron cargados de incredulidad y contaminaron al pueblo, lo desanimaron, diciendo de que allá, la gente de allá eran gigantes, que ellos parecían como langostas, que iban a ser destruidos, y convencieron al pueblo al punto que el pueblo renegó acerca de Dios, se quejó frente a Moisés, y dice la Biblia aquí el Señor: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años?
No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por eso el escritor dice, mirad, hermanos, mirad, que no haya entre vosotros alguno que tenga corazón malo de incredulidad, porque así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero luego, estando allí en el desierto, fueron probados, y se halló en ellos una fe falsa. No creyeron la promesa de Dios, no creyeron la palabra de Dios, al punto que dice la Biblia que Dios se airó contra ellos, se enojó contra ellos, y dice que juró el Señor que no entrarían en su reposo, y no entraron por causa de su incredulidad, porque aunque ellos habían visto todas las señales, todos los milagros, habían recibido directamente de Moisés la palabra de Dios, sin embargo, ellos no habían creído la palabra de Dios. Y el llamado de atención aquí es, examina tu fe. Mirad, presta atención a la fe verdadera. Para nosotros, como dice el capítulo 4 y verso 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Para nosotros, el pueblo de Dios, nuestro reposo es Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es solamente a través de la fe en Él, de creer lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo que puede darnos esa salvación, lo que otorga la salvación al pecador. Pero muchas iglesias, hoy día este asunto se ha diluido. Y hay personas que creen acerca de la salvación cosas muy distantes a lo que la Biblia dice, y en verdad hay incredulidad, que solamente Dios ve, solamente Dios puede saber el corazón de cada persona. Pero me recuerda las palabras que Cristo decía a su gente. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos. Y Cristo les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Obviamente está hablando de gente que estando en las iglesias, aún usando el nombre de Cristo, aún predicando, aún haciendo actividades para Cristo, sin embargo, nunca tuvieron una relación genuina con su Dios, nunca hubo una salvación en su vida porque su fe era falsa, era hueca. Tal vez eran personas que creían acerca de su salvación porque los trajeron de niños a la iglesia, sus padres eran cristianos, y piensan que porque están aquí desde niños ya heredan la salvación. Cada persona tiene que tomar su decisión de salvación en Cristo Jesús. Cada niño, cada joven debe llegar un tiempo en sus vidas en los cuales deben ser confrontados acerca de su fe en Jesucristo. ¿Qué crees acerca de Jesucristo? Yo le animo a ustedes, padres que tienen hijos, que sus hijos han crecido en la iglesia desde pequeños, no se confíen en que porque su hijo lo trae desde la sala cuna y está en la iglesia y ha crecido en la iglesia, que porque su hijo canta en el coro de niño, porque su hijo asiste a la escuelita cristiana, no se confíen, sino que se aseguren personalmente de la salvación de sus hijos, porque la salvación no es algo que se hereda, la salvación no es algo que viene por algo sanguíneo, sino que es solamente por la fe en Jesucristo. La salvación por fe es diluida hoy día en los púlpitos. Gente predica y gente enseña de que por nosotros permanecer siendo fieles, por asistir a la iglesia, porque ya estamos aquí, porque participamos de actividades, ya por eso somos salvos. Nadie es salvo por venir a la iglesia. Nadie es salvo por hacer cosas rituales. Aún ni siquiera la oración salva a una persona. Hay personas que ponen su fe en que alguien oró por ellos, o en que ellos mismos hicieron una oración, repitieron una oración y ya por eso son salvos. No, mi amigo, la Biblia dice que solamente por la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es que podemos obtener la salvación. Nada como una salvación por gracia.
No hay cabida a la salvación por obras. Y por eso aquí el escritor dice, mirad que no haya entre vosotros alguno con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque pueden haber gente que tengan una fe desviada, una fe incorrecta. La segunda palabra que quiero llamar aquí su atención es el capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. El escritor usa otra palabra también muy importante. Comienza allí diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, porque la salvación, mis queridos hermanos, es algo que se evidencia a través de las obras. La salvación por gracia y por fe va a producir un fruto para Dios, un fruto de arrepentimiento, un fruto de temor a Dios, de vivir una vida apartada del pecado para ser consagrados para Dios. Y por eso aquí el escritor usa esta palabra muy propia y llama al pueblo y le dice, temamos pues, temamos, porque cada uno de nosotros debe examinarse en lo más profundo de su corazón cuánto nosotros tememos a Dios. Si somos personas que podemos ser creyentes de Dios adentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. En el libro de Filipenses, voy a leer un pasaje aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 y el verso número 12, Pablo dice allí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todos sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo animaba a los hermanos aquí en Filipos. Les decía, hermanos, yo no quiero haber corrido en vano, haber trabajado en vano con ustedes. Yo quisiera en el día de Cristo poder verlos a ustedes como fruto del evangelio, fruto de la predicación. Y por eso les dice aquí en el verso 12, les dice, hermanos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque el verdadero creyente lleva un temor en su corazón de Dios. Él no obedece nada más cuando está en público, cuando la gente lo está viendo. No es solamente cuando está en la iglesia, cuando está aquí reunido con cristianos, y cuando sale es otra persona. No, el creyente verdadero, aquel que ha sido salvo por la gracia de Dios, tiene un temor reverente de Dios, que implica que en todo lugar y en todo momento, él tiene una conciencia de que está sirviendo a un Dios santo. Y por eso el escritor allí en Hebreos llama al pueblo de Dios y le dice, temamos, hermanos, temamos pues, temamos, porque es una característica esencial de la apostasía de estos últimos tiempos también, de gente que vive en las iglesias una vida doble. Son aquí en la iglesia algo, aparentan ser algo, cantan como cristianos, oran como cristianos, hablan como cristianos, se visten como cristianos, pero apenas salen de aquí el día domingo y ya se transforma su vida. Suelta su Biblia, la pone por allá en un lado, ya de allí no la vuelve a agarrar otra vez más hasta el próximo domingo que llega otra vez a la iglesia. Ya su vida, sus amistades ya son diferentes, ya no son los hermanos de la iglesia, ya sus amigos son los compañeros del trabajo, los compañeros de la escuela, del vecindario, ya se puede reír con ellos, ya puede compartir con ellos, ya puede disfrutar con ellos de sus obras malas en ambientes malos y viven una vida doble
pues ellos se están engañando a sí mismos. Por eso el escritor dice, hermanos, temamos, no sea que algunos parezcan no haberlo alcanzado, hablando de la salvación, porque viven una vida doble. El cristiano tiene que resplandecer, así como dice Pablo aquí en Filipenses, para que resplandezcáis como luminares en un mundo que está lleno de tanta perversidad, de tanto pecado, tanta oscuridad, tantas tinieblas. El cristiano tiene que resplandecer. El cristiano tiene que ser diferente. El cristiano tiene que brillar con la luz de Cristo. No puede ser parte de ellos. No puede tener comunión con ellos. No puede tener compañerismo con ellos. Decía Pablo en Corintios, ¿qué comunión hay? ¿Qué compañerismo tiene? ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? No os unáis en yugo desigual. Porque el verdadero cristiano lleva una vida temerosa de Dios. Y cada uno de los que estamos aquí esta noche escuchando estas palabras de la Biblia, tenemos que examinarnos si en verdad en nosotros hay temor de Dios. Porque cada quien sabe por sí mismo. Usted sabe cómo es usted en su casa. Cuando nadie lo ve, cuando nadie lo está observando. Usted sabe si en verdad usted ora a Dios. Si en verdad usted lee la Biblia o no la lee. Usted sabe si en verdad hay un temor para pecar o usted peca deliberadamente y no le importa porque no hay temor de Dios. Cada uno debe examinarse acerca del temor de Dios. Y una última palabra, volviendo allí al pasaje de Hebreos, que Pablo está tratando este tema importante. En el capítulo 4 y el verso número 11, dice el escritor aquí, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Esa palabra procurar implica una acción, implica para aquellos que tenemos ese temor en nuestro corazón y que hemos creído, el escritor nos dice, procura así con diligencia, porque la vida cristiana, mis hermanos, debe ser una vida esforzada para el Señor. La vida cristiana debe ser una vida de trabajo, de obras para el Señor. Decía Santiago allá en su carta, en el capítulo 2, decía, tú tienes fe, tú tienes fe, entonces muéstrame tus obras. Porque la fe la fe verdadera va a producir una obra para el servicio a Dios. La fe que no tiene obras es una fe muerta. Es algo hueco, algo vacío. ¿Qué significa esto? De que el cristiano verdaderamente debería ser la persona que está más entregada para servir a su Dios. No para alcanzar la salvación, porque la salvación es solamente por fe, no es por obras. Pero aquellos que son salvos por fe deben mostrar ese fruto en su servicio al Señor. Y por eso aquí el escritor dice, procuremos. O sea, trabaja, esfuérzate. En el capítulo 6 de ese mismo libro de Hebreos y verso número 10, dice también el escritor, porque Dios no es injusto para olvidar, escuche bien, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hasta su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí el escritor con el mismo pensamiento dice, hermanos, Dios está muy pendiente de toda la obra que ustedes hacen, por amor de Él, la obra que muestran hacia sus santos, la manera como ustedes sirven a otros. Y dice allí, deseamos
que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. O sea, que cada creyente permanezca siendo fiel, sirviendo al Señor. Dice hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Porque una de las evidencias de un creyente que tiene una fe verdadera es que él va a permanecer siendo fiel, trabajando. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, vendrán desánimos, vendrán tiempos bajos, pero él va a permanecer sirviendo a su Dios. Y el escritor dice, procuremos, a fin de que no os hagáis perezosos, porque aquellos cristianos que viven una vida perezosa, aquellos cristianos que se llaman cristianos, pero que no están trabajando para el Señor, no están involucrados. Estoy hablando de cristianos que vienen solamente el domingo a calentar un asiento, luego se van, viven su vida y aparecen otra vez el próximo domingo como si nada. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿En qué estás trabajando para Dios? ¿En qué estás involucrado? ¿Estás ganando almas? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás viniendo a la oración? ¿Estás ayudando a otros cristianos? ¿Estás participando en algún ministerio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Porque si no estás haciendo nada en la obra del Señor, pues debes pensar en esto que el escritor está diciendo. Porque el creyente verdadero va a dar resultado. En el capítulo 10, ya terminando aquí, pero bajo este mismo pensamiento de procurar, capítulo 10 y verso 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, escucha bien, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí en este pasaje también, el mismo pensamiento. Aquellos que tenemos fe, dice el escritor aquí, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego introduce este pasaje al capítulo 11, que para nosotros es de los héroes de la fe. Pero el capítulo 11 de Hebreos está hablando de todos esos hombres y mujeres que por la fe, como dice aquí, alcanzaron buen testimonio ante Dios. Y comienza el capítulo 11 describiendo lo que es la fe, pero toma el ejemplo de personas que por la fe hicieron, por la fe alcanzaron, por la fe, y se convierten en los héroes de la fe. Pero es simplemente un refuerzo al pensamiento de que aquel que dice que tiene fe en Jesucristo, pues por la fe está haciendo algo. Por la fe está alcanzando algo. Y esta noche quiero que usted pueda también meditar cuál es su testimonio de la fe. Por la fe que ha alcanzado usted. Por la fe que está haciendo usted. Por la fe, cuáles son sus sueños. Cuáles son sus metas. Cuáles son sus logros. Si el Señor viniera hoy, ¿qué ha alcanzado usted por la fe? Si no ha hecho nada por la fe, tal vez sea una fe hueca, una fe falsa. Aquí el escritor de Hebreos, que no sabemos, muchos creen que fue Pablo, tenía ese temor en su corazón y amaba tanto al pueblo judío que le estaba exhortando acerca de la salvación. Y con ese mismo amor, hermano, debemos predicar estas cosas y enseñar a nuestra gente para que no haya entre nosotros gente que tenga un corazón incrédulo, porque va a ser muy triste en aquel día cuando estemos delante del Señor, como decía Pablo, que hayamos corrido en vano, hayamos trabajado en vano, porque haya mucha gente que piensa que son cristianos, pero que tienen una fe hueca, falsa. Y si usted esta noche está escuchando estas palabras, y usted reconoce que usted no sabe qué va a pasar con su alma, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación? Querido amigo, amiga, el único camino a la salvación es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Fue Él quien murió en la cruz para pagar por sus pecados
y Él es el único que puede salvarle. Por eso Él es el Salvador. Y esta noche, si usted quiere encontrar la salvación de su alma, quiere tener esa vida eterna que Dios ofrece, solamente debe confiar en Jesucristo, en Él, como su Salvador. Pedirle que le perdone sus pecados, arrepentirse de sus pecados, para que Cristo pueda lavar su alma, y así usted pueda tener ese perdón maravilloso y tener la vida eterna en Cristo Jesús. Y si usted esta noche quiere hacerlo, yo le animo que usted pueda orar allí en privado, en su casa propia, pedirle perdón a Cristo por sus pecados y pedirle que Él le salve, que Él le dé la vida eterna. Él le va a recibir, Él le va a escuchar y Él le va a salvar. Pero sí es necesario, mis hermanos, que prestemos atención a este tema tan importante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Algo tan maravilloso que Dios nos ha dado, pero que es muy frágil, que muchos se deslicen y pierdan la oportunidad de la salvación que Dios está dando para todos. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo. Vamos a orar para terminar entonces aquí. Padre, gracias Señor, te doy por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado a través de este libro precioso de Hebreos. Ayúdanos a seguir estudiando, Señor, profundizando, para que cada uno de nosotros pueda hacer lo propio, Señor, y podamos tener la convicción correcta acerca de la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Y si hubiesen personas hoy que han de ser salvos, Señor, te ruego que tú obres en sus corazones también y que nos dejes saber también para poderles ayudar a ellos. Si te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, qué bendiciones poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a unos cantos y regresamos en un momento, en una pausa, y regresamos con ustedes. Que Dios los bendiga, gracias por estar escuchando. A nuestros ojos, maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es. Ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. A nuestros ojos, maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es. Ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Este es el día que hizo Jehová, es cosa maravillosa. Nos gozaremos y alegraremos, y alegraremos en él. Maravillosa, maravillosa cosa es
maravillosa a nuestros ojos. Maravillosa cosa es la piedra que desecharon los edificadores. Maravillosa, esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Recuerdo cuando tú a mí me encontraste y por gracia me elegiste tú a mí. Me sacaste de aquel fango cenagoso, me limpiaste y me pusiste en tu redil. Me pregunto, ¿qué miraste en este hombre? Nada bueno que pudiera a ti servir. Mal lo hiciste para tu gloria y tu honra. Hoy entiendo que no se trata de mí. Tu obra en el Calvario, fue tu sangre derramada en esa cruz. Tú mereces gloria y honra, mi victoria es por ti, mi buen Jesús. Recordando que en las luchas tu palabra siempre trae seguridad, paz y gozo cuando me siento en angustia, fortaleza cuando hay debilidad. Oh, qué grato es dar fruto en abundancia, mas no hay nada en que me pueda yo jactar. Es tu obra quien merece la alabanza, con su sangre Él nos dio seguridad. Fue su obra en el Calvario, es su sangre derramada en esa cruz. Tú mereces gloria y honra, mi victoria es por ti, mi buen Jesús. Fue su obra en el Calvario,
Fue su sangre derramada en esa cruz. Tú mereces gloria y honra. Mi victoria fue por ti, Señor Jesús. Mi victoria fue por ti, Señor Jesús. De regreso, hermanos, ya son las 8 de la noche con 57 minutos y agradecemos a todos los hermanos que nos están acompañando en esta noche a través de la estación de bendición. Hemos escuchado predicación de la palabra de Dios con el hermano misionero al país de Venezuela, hermano Guillermo Ávila, y mandamos saludos para todos los que están en sintonía, hermanos, para todos los que están escuchando en esta noche, para todos los que nos mandan sus comentarios, sus mensajes y que nos están siguiendo a través de las redes sociales también. Nos hacen saber, nos dejan saber que nos están escuchando. Les mandamos un saludo para todos. Saludos a la hermana Sandy Damián que está escuchando en esta noche. Dios le bendiga, hermano. Hermana, mucha bendición para usted, para su familia. También para la hermana Avi Escobedo le mandamos saludos. A la hermana Leti Girón, a la hermana Vicky Flores, a la hermana Araceli Cura, a la hermana Denis Ari, a la hermana Lili Longoria también. Hasta Monterrey, Nuevo León, que nos están escuchando también. En Puebla, que nos está escuchando la hermana Ana María Olivares, acá en la ciudad de Peoria, Illinois. También le mandamos saludos a la hermana Jazmín Rodríguez, a la hermana Margot Ruiz Sandoval, a la hermana Vanessa Nicolat en Dallas, Texas. Saludos, hermana, Dios le bendiga. Hermana Julieta González aquí en el área. Allá en Celaya, Guanajuato, mandamos saludos a la hermana Sara Delgado. Bendiciones a la hermana Tania León. A la hermana Manuela Soto Hernández también le mandamos saludos. Hermana, Dios le bendiga. A la hermana le mandamos saludos. Al hermano Antonio Troches también le mandamos saludos. Y para todos los que están escuchando en esta noche, sigan en sintonía. Continuamos con el programa de Palabras que Dan Vida. Y continuamos y dejamos el lugar a que nos siga predicando y nos siga compartiendo el pastor Fernando Ábalos. Adelante, pastor. Sí, hermanos, gracias por estar en sintonía. Pues bueno, ya estamos. Yo me estaba gozando al escuchar la predicación del pastor misionero y, verdad, tremendo mensaje, hermanos. Y bueno, pues hay que seguir. Eso nos debe de motivar, ¿verdad? Dice que cuando los discípulos iban en camino a Emaús y el Señor se acerca con ellos y pues ellos no se dan cuenta que era el Señor y el Señor les iba compartiendo la palabra y al final de todo se dan cuenta y dice ellos, ¿qué no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba? Así cuando nos comparten, escuchamos la predicación por radio, por medio de su iglesia, debe de arder nuestro corazón. Debe haber algo, debemos de sentir algo a cada vez que escuchamos la predicación, porque el Señor dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces siempre que se escucha la palabra de Dios, debe haber algo en nosotros. Si no, ¿verdad? Algo está pasando, debemos examinarnos. Tal vez nuestra mente ya ha sido cauterizada y nos estamos haciendo como tipos religiosos. Venimos, nos sentamos, escuchamos, salimos, como si no nada hubiera pasado. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Debe de sentir algo cuando escucha la palabra de Dios. Bueno, y esta noche también tenemos otro hermano que ya han escuchado su testimonio de él, y es un hermano que trabaja aquí en la iglesia con los jóvenes, hermano Manuel Nicolás. Y bueno, yo sé que a los hermanos les gusta la palabra de Dios y bueno, vamos a darle otro tiempo aquí a la bendita palabra de Dios. Es la que cambia vidas, es la que transforma. Y bueno, hermanos, con ustedes aquí nuestro hermano Manuel Nicolás, con ustedes compartiendo también nuevamente la palabra de Dios. Vamos a pedir, hermano Manuel Nicolás, que pase aquí adelante y siga en sintonía, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí esta noche con ustedes compartiendo ya la palabra del Señor y bueno, escuchar ese gran mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Nos anima, ¿verdad?, a seguir adelante en los caminos del Señor. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia allí en 2 Samuel 23, del 13 al 17.
Segunda de Samuel, del 13 al 17, dice la palabra de Dios. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no le quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor mal es de arrojarme, que el que me has hecho más. Él no quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por esta noche que nos ha dado, Señor. Le pedimos, Señor, que me quite a mí, Señor, solamente quiero ser un instrumento, Señor, y que ponga puertas a mi labios, Señor, y que necesitamos de su palabra, Señor, y Señor, le pedimos, Señor, que hoy en esta noche, Señor, esté con nosotros, Señor, y que, Señor, su palabra sea inyectada en nuestro corazón. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, a este tema, ¿verdad? Estamos titulándole, ¿verdad? Dios está buscando, ¿verdad? A hombres, ¿verdad? Incondicionales, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que había hombres, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hombres perversos, hombres que, ¿verdad? Que se quedaron escritos, ¿verdad? En la palabra de Dios porque hicieron cosas malas ante los ojos del Señor, ¿verdad? Pero Dios quiere, hermanos, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? Confiables, gente fiable en la iglesia, ¿verdad? Dios quiere, ¿verdad? A gente, ¿verdad? Hermanos, confiables. Vemos, ¿verdad? Que Amnón hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿verdad? Quiere lo contrario, ¿verdad? Él quiere, ¿verdad? Gente fiable, gente con lealtad, ¿verdad? Bajo circunstancias, ¿verdad? Que llueve, truene, relampaguee, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Que esté en el camino del Señor, ¿verdad? Gente que esté en el servicio del Señor, ¿verdad? Yo me acuerdo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que Pedro, ¿verdad? Le dijo al Señor, ¿verdad? Que él lo iba a seguir, ¿verdad? Hasta ¿verdad? Hasta la muerte, ¿verdad? Y el Señor le dice, Pedro, ¿verdad? Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, ¿verdad? Y entonces Dios anda buscando gente incondicional, ¿verdad? Ahorita en la iglesia hay mucha gente que pone condiciones, ¿verdad? Es triste, hermanos, decirlo, ¿verdad? Pero hay hasta hermanos, ¿verdad? Hermanas, jóvenes, ¿verdad? Que quieren condiciones en el servicio del Señor, ¿verdad? Pero Dios anda buscando, ¿verdad? Gente incondicional, ¿verdad? Siervos incondicionales, ¿verdad? Que bajo circunstancias, ¿verdad? Bajo la lluvia, ¿verdad? Bajo los rayos del sol, ¿verdad? Que truene, relampaguee, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que allí cuando el rey David, ¿verdad? Tuvo sed, ¿verdad? El rey David no los mandó, ¿verdad? Que le trajeran agua, ¿verdad? Simplemente oyeron y fueron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos valientes eran hombres incondicionales, eran gente, ¿verdad? Gente que nada más oyó al rey David y fueron, ¿verdad? Usted se acuerda, ¿verdad? Que cruzaron, ¿verdad? Y todo para traerle agua al rey David, ¿verdad? Entonces, es esa clase de gente, ¿verdad? Esa clase de cristianos, ¿verdad? Que debe de haber hoy en día en nuestras iglesias, hermanos. Tristemente, ¿verdad? Usted no sea de aquellos que, ¿verdad? Que se acobardan, ¿verdad? De que andan buscando condiciones para servir al Señor, ¿verdad? Tenemos que estar en donde tenemos que estar, hermanos. Tenemos que cada vez, ¿verdad? Que haga falta algo, ¿verdad? En la iglesia, en el servicio del Señor, ¿verdad? Ya sea en la oración
Ahorita el pastor estaba predicando, ¿verdad? Estaban enseñando, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Y que tenemos que, ¿verdad? Examinar, ¿verdad? Nuestra salvación, y qué importante es eso, ¿verdad? Pero tenemos que ser hermanos y gente incondicional, gente, ¿verdad? Tristemente ahorita los pastores, los siervos de Dios quieren ese tipo de gente, quieren ese tipo de cristianos, quieren ese tipo de hermanas que le levanten las manos al siervo de Dios, que estén allí cuando el siervo de Dios. Fíjese que hay a veces, ¿verdad? Que el siervo de Dios, ¿verdad? Necesita a alguien, pero pues nadie está. Y es por eso, ¿verdad? Que allí cuando oyeron, ¿verdad? Al rey David, ¿verdad? Que tenía sed, ¿verdad? Que ¿verdad? ¿Quién me diera de beber, ¿verdad? Del pozo, ¿verdad? Los valientes de volar se lanzaron y fueron, ¿verdad? Eran hombres, ¿verdad? Que no les importaba por servir, hermanos, ¿verdad? Pero nosotros estamos en la iglesia para servir, ¿verdad? Dios nos salvó por un propósito, ¿verdad? Ahorita yo estaba meditando en eso de nuestra salvación cuando el pastor estaba predicando a la palabra de Dios, ¿verdad? Y estaba meditando en eso, ¿verdad? Que por eso nos puso el Señor, ¿verdad? Por eso Dios nos dio la salvación, ¿verdad? Para que le sirvamos a Él, ¿verdad? Cuán grande fue la misericordia del Señor, ¿verdad? Que nos salvó con su sangre preciosa. No le importó, ¿verdad? Dejar todo, su trono, todo, ¿verdad? Su corona, ¿verdad? Por venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pensando en ti, hermano, pensando en mí, ¿verdad? Pensando en aquel que ahorita nos está escuchando, ¿verdad? Allí a través del internet, ¿verdad? Que está escuchando la palabra de Dios, el mensaje de salvación, ¿verdad? Ojalá y que él pueda decir, Señor, entra en mi corazón, escríbeme en el libro de la vida. Lo creo con fe, ¿verdad? Lo creo con el corazón, ¿verdad? Quiero examinar esto en realidad en mi corazón, ¿verdad? Yo quiero servir en una iglesia, yo quiero echarle ganas, yo quiero ser uno de esos hombres que usted está buscando, Señor, uno de esos hombres incondicionales, ¿verdad? Quizás una mujer, ¿verdad? Una hermana. Señor, usa mi vida, ¿verdad? Porque quiero ser esa hermana incondicional, esa hermana que usted anda buscando, ¿verdad? Quizás un joven, ¿verdad? Yo quiero servirte incondicionalmente. Viene el sábado, viene el lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día podemos ir a ganar almas, podemos hablarle a alguien de Cristo. En realidad, hermanos, ¿verdad? Hay mucha necesidad en donde quiera. Las personas están necesitadas del evangelio. Ellos no saben para dónde ir, no saben, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la verdad, y por eso tenemos que compartirles incondicionalmente. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, hermano, el Señor Jesucristo muriendo por nosotros, no le importó, ¿verdad? Sabía que éramos pecadores y Él dio su vida, ¿verdad? Por rescate por muchos, ¿verdad? Y Él, aquella persona que me está escuchando, que no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? El Señor Jesucristo murió también por usted, para que usted le acepte y lo reconozca como su Salvador personal. Así como murió por mí, así murió por usted, así murió por todo el mundo. Él se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos ese instrumento incondicional en la iglesia y para ser una luz en este mundo. Pero hermano, ¿verdad? Si usted anda buscando condiciones para servir a Dios, déjeme decirle que no hay que ser gente que ponga condiciones, hay que ser unas personas incondicional en el servicio del Señor. Mire, el hermano estaba contándonos hace rato, ¿verdad? De cómo los hermanos ahí ganan $10 al mes. Realmente, ¿verdad? Algunos comen una vez por día, ¿verdad? Pero son hermanos que le están echando ganas en el servicio del Señor, son hermanos que, ¿verdad?, han sufrido. En realidad, nosotros, ¿verdad?, tenemos muchas comunidades y a veces no somos agradecidos, no somos gente incondicional, ¿verdad? Nos ponemos nuestros moños y, de verdad, si no hay micrófono no predico, si no tengo aire acondicionado, ¿verdad?, no voy a la iglesia, y si no me llevan, no voy, ¿verdad?, y a veces somos, ¿verdad?, ese tipo de personas, ¿verdad? Pero no hay que ser así, hay que ser agradecidos y hay que ser
¿verdad? Hermanos incondicionales, ¿verdad? Hermanos que le echemos ganas al Señor, al servicio del Señor. Mire, Pedro, ¿verdad? Cuando negó al Señor, ¿verdad? Cómo lloró amargamente, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas hermanos, ¿verdad? Han llorado, ¿verdad? Amargamente, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos han llorado amargamente, pero siguen fieles allí al Señor, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Después de que negó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él se dio cuenta, ¿verdad? Que hay que ser un siervo incondicional, y el Señor lo usó, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Usó a Pedro, ¿verdad? Pero se dio cuenta, ¿verdad? Que le falló al Señor, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Muchas veces en nuestro caminar cristiano debemos de reconocer que muchas veces le fallamos al Señor, ¿verdad? Porque no somos gente incondicional, hermanos incondicionales, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo anda buscando hermanos incondicionales, aquel, ¿verdad, hermano, que se pare la brecha, aquel, ¿verdad, hermano, que le eche ganas en los caminos del Señor, ¿verdad? Gente, ¿verdad? El Señor Jesucristo anda buscando hermanos que tengan lealtad, ¿verdad? Lealtad. Vemos allí la vida de Job, ¿verdad? Cómo él no negó a Dios a pesar de que le pasaron muchas cosas, ¿verdad? Cómo le tuvo lealtad al Señor, ¿verdad? Cómo su mujer, ¿verdad? Le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Y cómo aún él no negó al Señor, ¿verdad? Y yo me quedo maravillado por la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo eran estos siervos del Señor, ¿verdad? Que aún con todas esas cosas, ¿verdad? No negaron al Señor, ¿verdad? Todas esas pruebas que tuvieron, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? En nuestra comunidad, ¿verdad? En nuestra comodidad, a veces lo negamos, a veces, ¿verdad? Reclamamos, y así es la vida del cristiano. Muchas veces se la pasa reclamando y reclamando, y yo, y el Señor, ¿verdad? Sigue buscando hermanos incondicionales. El Señor sigue también preguntándose, ¿verdad? ¿Cuándo alguien se va a parar por lo correcto, ¿verdad? ¿Cuándo alguien, la verdad, va a echarle ganas en mi obra, ¿verdad? ¿Cuándo vas a salir a ganar almas, ¿verdad? ¿Cuándo vas a ir a tocar una puerta? Muchas veces, ¿verdad? Tenemos vergüenza hasta tocar una puerta porque tenemos temor, y el Señor, ¿verdad? No nos dio un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de dominio propio, sino que nos dio, ¿verdad? Para que vayamos y toquemos una puerta, para que vayamos y le echemos ganas en el servicio del Señor. Yo creo que yo recuerdo esas palabras, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad? ¿Verdad? Que mis pilas bajan, ¿verdad? Y me acuerdo de la palabra de Dios, y es motivo, ¿verdad? De echarle ganas, ¿verdad? Cada día, hermano, amigo oyente que me está escuchando, ¿verdad? Cada día siguen entrando jóvenes a la juvenil, cada día, ¿verdad? Les están dando años por ir a la juvenil, ¿verdad? Gente desperdiciando su vida, gente, ¿verdad? Con años en prisión, ¿verdad? Desperdiciando su vida, ¿verdad? Sabiendo, ¿verdad? Que ellos podrían aprovechar su vida para predicar la palabra de Dios. A veces, ¿verdad? Ellos aceptan a Cristo en su corazón en una prisión ahí encerrados, y predican también la palabra de Dios. Hay hermanos que están predicando la palabra de Dios en las prisiones, ¿verdad? Echándole ganas. Y muchas veces nosotros tenemos libertad y no somos cristianos incondicionales. Muchas veces tenemos muchas cosas, muchas herramientas para echarle ganas en los caminos de Dios, pero muchas veces nos rajamos, ¿verdad? Muchas veces nos queremos echar para atrás, ¿verdad? Si no nos cumplen nuestros caprichos, pues no vamos a la iglesia, ¿verdad? Y hay que se quede el pastor con su iglesia. No, hermanos, hay que echarle ganas, ¿verdad? Hay que seguir echándole ganas, ¿verdad? Dios anda buscando a gente incondicional en el servicio del Señor. Dios todavía sigue buscando gente incondicional, hermano. Y usted, ¿verdad? Esta palabra no es para echarle, ¿verdad? Ni para tirarle, sino para animarlo en los caminos del Señor, para que usted siga adelante en los caminos del Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos que ahorita nos está escuchando gente, ¿verdad? De diferentes iglesias, en diferentes lugares, ¿verdad?
las iglesias, mis hermanos, ¿verdad? Pero estas palabras son para que usted siga adelante en los caminos del Señor, ¿verdad? Que apoye al siervo de Dios, que apoye a su pastor, ¿verdad? Que no le tire, hermano, no le eche, sino ayúdelo. Hay que echarle ganas en los servicios del Señor. Mañana, ¿verdad? Es casi la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Van a tocar puertas, ¿verdad? Echarle ganas, ¿verdad? Pues usted también vaya, ¿verdad? No sea de esos que andan ahí, ¿verdad? Criticando y ¿por qué? Y que esto no sale bien y que quién sabe qué, que no, no, usted váyase, ¿verdad? Échele ganas, nunca sabe, ¿verdad? Nunca sabe quién va a salir, ¿verdad? Detrás de esa puerta, ¿verdad? Alguien lo está esperando, ¿verdad? Para que usted le vaya y le comparta del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Alguien va a estar con el corazón abierto, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad? Te van a rechazar, pero quizás detrás de esa puerta va a estar alguien que sí necesita de la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesucristo anda buscando gente, hermanos, incondicional, gente fiable, gente que pueda confiar, ¿verdad? Gente que se pare ahí, que esté allí, ¿verdad? Que sepan, ¿verdad? Que ese hermano va a estar allí, ¿verdad? Que tenga la confianza, ¿verdad? Número uno, el Señor Jesucristo. Número dos, ¿verdad? Tu pastor, ¿verdad? Los hermanos en la iglesia, que como estaba diciendo el hermano, un testimonio, ¿verdad? Alguien que se pare firme, que sepan que es un hermano que va a estar allí cuando tiene que estar, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor Jesucristo sigue buscando hermanos incondicionales, no gente que ponga condiciones, sino hermanos incondicionales, hermanos fieles, ¿verdad? Fieles a la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos que le echen ganas en la palabra de Dios, ¿verdad? Que, ¿verdad? Pues esta noche, ¿verdad? Nomás le queremos animar, ¿verdad? Con la palabra de Dios y que usted se anime, ¿verdad? Que siga echando ganas, ¿verdad? Yo me animo al oír al hermano de Venezuela, ¿verdad? De venir aquí, conocer a varios siervos de Dios que pasan por aquí, por la iglesia, y en realidad es una bendición, ¿verdad? Conocerles, ¿verdad? Saber el trabajo de Dios no es en vano, ¿verdad? Conocer los diferentes ministerios que ellos están envueltos y así mismo uno aprende, hermanos, uno aprende y pues yo estoy aprendiendo, hermanos, estoy aprendiendo y pues de cada siervo de Dios que viene y se para aquí, ¿verdad? Mi pastor, de los hermanos que vienen y predican la palabra de Dios, ¿verdad? Pues me voy bendecido, me voy con la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que su palabra nunca vuelve vacía y yo lo creo, hermanos. Yo lo creo que es la palabra de Dios y por eso vengo aquí, los escucho y aprendo, ¿verdad? Y bueno, pues es una bendición estar en la radio con ustedes, hermanos. Échenle ganas, ¿verdad? Bendiciones de la Iglesia Bautista Bíblica de aquí en Dallas, ¿verdad? Y si usted no tiene una iglesia, ¿verdad? En donde congregarse, ¿verdad? Y nos está oyendo aquí en Dallas, pues los invitamos a nuestros servicios el domingo a las 10 y a las 11 la predicación, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Le damos gracias a mi pastor Fernando Ábalos, ¿verdad? Por darnos la oportunidad hoy en esta noche de decir algo de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, échenle ganas, sigan adelante. Su hermano José Nicolás. Hombres incondicionales es el tema del hermano José Nicolás, y pues qué bendición escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pues ahorita ya son las 9:21, todavía quedó un poquito de tiempo para ir a un canto más y regresamos mandando saludos y para exponer un poquito de la palabra de Dios, los otros 30 minutos, y qué bendición por estar escuchando palabra de Dios, amén. Bueno, siga compartiendo la página, Radio Bautista El Faro, programa Palabras que Dan Vida y los demás programas que están saliendo durante la semana, los lunes y los martes y todo eso. Le pedimos que siga compartiendo la página, le puede ser alguien de bendición. Hemos escuchado a hermanos que han compartido la palabra con
personas de Atlanta y pues siguen en sintonía, y eso lo puede llevar también a ir a buscar una iglesia bautista y ser salvos y congregarse. Lo que tienes que hacer, como el Señor le dijo al ex endemoniado de Gadarena, tú nada más ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Pues hay que compartir, hermanos, hay que compartir. De esto se trata, ¿verdad? El Señor quiere que vayamos y llevemos las nuevas buenas. Nomás hay que decirle a la gente, el Señor me ha cambiado. Estamos todavía cada día cambiando más, pero el que ha hecho eso es el Señor en nosotros. Bueno, vamos a un canto y regresamos enviando algunos saludos y regresamos con otros 30 minutos de predicación de la palabra de Dios. Gracias por escucharnos. En un momento regresamos.
Sí, estamos nuevamente aquí de regreso después de escuchar estos dos mensajes de la bendita palabra del Señor y bueno, estamos contentos de que esté en sintonía todavía, ¿verdad? Antes de acostarse, a lo mejor algunos todavía están ahí despiertos y escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos se acuestan hasta después de las noticias y todo, pero qué bueno que esté usted escuchando a Radio Bautista El Faro, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios. Las noticias nomás lo espantan, puras muertes y puras cosas, ¿verdad? Hay que escuchar la palabra de Dios, que ella, ¿verdad?, se va a cumplir al pie de la letra. Y, ¿verdad?, pues la palabra de Dios nos da, bueno, nos habla sobre el temor, pero reverente hacia el Señor. No debe tener un temor de todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Puras muertes, puras cosas que pasan. Bueno, hay que compartir la palabra que da vida, la palabra del Señor. Pues, bueno, quiero compartir en un poquito de tiempo, en lo que nos queda estos 20 y algo de minutos. Quisiera que abriera su Biblia ahí en el libro de Isaías. Isaías capítulo 59. Capítulo 59 en el libro de Isaías. El tema de esta noche que quiero compartir, hermanos, es un poquito que volviendo a la santidad, ¿verdad? Y quiero decirles, hermano, que Dios siempre nos ha querido ayudar, pero como está pasando ya hoy en el mundo, tantas cosas, el pecado, ¿verdad?, el amor de muchas enfermedades porque se ha multiplicado el pecado. Pero dice en el libro de Isaías 59, 1 y 2, dice: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios siempre, hermanos, Dios siempre ha sido la voluntad de Dios, y Dios siempre ha querido obrar, Dios siempre nos ha querido a nosotros ayudar. En el Evangelio de San Juan capítulo 10 dice en el verso 10, ¿verdad?, Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero ¿qué es lo que hace que a veces Dios no escuche nuestras necesidades? ¿Qué es lo que hace que Dios no pueda obrar en nuestras vidas? ¿Verdad? Es por el pecado, es por la incredulidad, es por cualquier tipo de pecado que va en contra de la voluntad de Dios. Dice ahí, ¿qué es lo que ha hecho una división entre Dios y nosotros? Es el pecado. La mano de Jehová no se ha cortado ni su oído para oír, pero nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Dios siempre ha querido obrar, pero nuestros pecados inconfesados han interrumpido su poderosa respuesta a la oración hacia nosotros. Mira lo que dice el Salmo 66. Salmo 66, 18. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice: sí, en mi corazón. Tiene Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría, que dice, escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿De dónde viene la malicia del hombre? De la abundancia del corazón habla, que dice la Biblia, la boca. El Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce todo de nosotros. Pero dice ahí, si en mi corazón, dice la palabra de Dios, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si hay pecado, si hay iniquidad, si hay pensamientos sucios, si hay algo en el corazón que no es agradable a Dios, el Señor no va a escuchar nuestras oraciones. Porque Dios es santo. Es sencillamente, si el Señor no puede manifestarse si hay pecado. Si hay pecado inconfesado, me viene a mi mente el pasaje de Acán. Dios le prometió a Josué estar siempre con él en las batallas y darle victoria. No era culpa de Josué,
sino que Acán había pecado, había tomado el lingote, el manto babilónico y todo eso. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vino una derrota. Josué va y trata con Dios, y Dios le dice, hay pecado en el campamento. No les pudo dar ese día la victoria. ¿Por qué no puede dar la victoria a Dios? Porque hay pecado en el campamento. Porque a veces Dios no puede obrar en nuestras vidas, hermanos, porque Él quisiera siempre darnos la victoria. Él ha prometido estar con nosotros, pero muchas veces no es culpa de Dios, es culpa de nuestros pecados, que no hemos confesado a Dios. Ahí en 1 Juan 1:9 dice Él, si hemos pecado, y todos somos pecadores, si decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros y le hacemos a Él mentiroso. Nosotros hemos pecado. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros entendemos y sabemos que hicimos un pecado? Y puede ser sencillamente de mente, de vista, un pecado. Si no lo confesamos, ¿verdad? Entonces Dios no puede obrar en nuestras vidas. Ahí dice, ¿verdad? Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que reconocer que fallamos delante de Dios, que hemos a veces cometido pecados, y muchas veces duramos días, duramos semanas sin decirle, Señor, perdóname. Yo me recuerdo que hice algo malo, dije una mala palabra, un mal pensamiento vino a mi mente, a mi corazón, Señor, y no he confesado mis pecados. Y es preciso que por eso muchos cristianos piensan que Dios está muy lejos, pero no es que Dios está lejos. Dice, la mano de Jehová no se ha cortado, ni su oído para oír. Él está diciendo, yo estoy aquí listo, yo estoy dispuesto para ayudar. El problema no es de Dios, el problema es de nosotros, que no vivimos una vida en santidad, para que cuando nosotros busquemos a Dios, Él nos pueda escuchar. Él dice, lo que ha hecho división entre Dios y nosotros es el pecado. No es culpa de Dios, Dios es santo. Muchos cristianos piensan que Dios está lejos, pero no es que Dios está lejos, Dios está tan cerca, pero lo que hace que Dios se mire que está lejos es la causa de nuestros pecados. Muchas veces las oraciones de nosotros se quedan sin respuestas, y así un número de creyentes viven derrotados, sumidos en pecado y sumidos en dolor, pensando que Dios no obra. Yo le quisiera hacer una pregunta, y usted sabe delante de Dios, ¿usted cree que este día usted cometió algún pecado? Todos muchas veces fallamos de mente, de mal pensamiento, cualquier cosa. Ahora, si yo entiendo que yo he fallado en alguna manera tan pequeña, pero delante de Dios es pecado, hablar de otra persona, echar mentiras, mirar a una mujer con malos pensamientos, cualquier tipo de pecado que dices no lo llevé a cabo, pero lo pensaste, vino esos malos deseos, malos pensamientos en tu mente, en tu corazón. ¿Qué es la solución que yo debo hacer? La solución es confesar mis pecados para que pueda estar limpio delante de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que robar, cuando viene a nuestra mente la palabra robar, es como robarse un banco, matar a alguien. Entonces, yo no hago ese tipo de pecados, pero un pecado, por pequeño o grande que sea, es algo que hace división entre Dios y nosotros. Entonces, yo no he matado a alguien, yo no he secuestrado a alguien, yo no soy un terrorista, yo no soy un violador, yo no soy un homosexual. Tú dices, yo no he cometido todo este tipo de pecado, pero pecado delante de Dios es pecado, por muy pequeño, por muy chico, aunque dices no lo he llevado a cabo, pero salió de tu mente, salió de tu corazón, está en tu mente, en tu corazón. Muchas veces eso es lo que nos hace llevar y a hacer pensar que estamos bien delante de Dios. A veces pensamos que hay pecados tan pequeños como cuando vas al supermercado, te robas una uva que no pagaste un precio, todavía no se había pesado. Eso es como quiera, es robar. Mirar a una mujer y codiciarla es pecado. Juzgar, criticar, no perdonar es pecado. No ser obediente a Dios es pecado. Hay diferentes tipos de pecados de omisión. Muchas veces no le obedecemos a Dios. Y durante mucho tiempo no confesamos esos pecados que pensamos que son tan chiquitos. Pecado es pecado delante de Dios, no importa si es grande
o es chiquito. Y a veces pecamos, pasan tiempo y no confesamos nuestros pecados. Muchas veces ni siquiera llegamos a notar que el Espíritu Santo está apagado en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, y no contristáis al Espíritu Santo. ¿Por qué se entristece el Espíritu Santo? Por cualquier tipo, por cualquier clase de pecado. Ahí en Santiago nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, acercaos a Dios. Yo quiero que vamos al libro de Santiago, libro de Santiago, capítulo 4, verso 8. Dice la palabra de Dios. Santiago, capítulo 4, verso 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pero nos dice una condición, dice, pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Dice, acercaos a Dios, pero ¿qué dice? Pero limpiar vuestras manos y los de doble ánimo, limpiar nuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pero debemos limpiarnos, debemos confesar nuestros pecados, decirle, Señor, he fallado, perdóname, Señor, y estar bien delante de Dios. Los de doble ánimo, dice, purificar nuestros corazones. Los de doble ánimo muchas veces no sabemos lo que queremos. Hoy soy cristiano, mañana no vengo a la iglesia. Una persona de doble ánimo, un cristiano de doble ánimo, un día sí quiere hacer algo para Dios, otro día no. Un cristiano que no es inconstante, de doble ánimo, hoy soy bueno y mañana estás con un carácter enojado. ¿Verdad? Las cosas no funcionan así, un día sí, un día no. Una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si vamos a ser cristianos, debemos tratar de vivir lo mejor que debe ser para agradar a Dios. Habemos cristianos que tenemos cosas buenas y malas en el corazón. Y aquí nos está diciendo, limpiaos, saca todo, limpia, purificar vuestros corazones. Como cristianos, ¿verdad? Nosotros dice, a veces no entiendo por qué Dios no obra, porque Dios no trabaja en mi vida. La razón es que hay cristianos que siempre todo el tiempo se la pasan enojados. Hay cristianos que tienen ira dentro de sus corazones, y cómo Dios va a obrar si la ira es pecado. Debemos de limpiar nuestros corazones, ¿verdad? El pleito. Hay cristianos, ¿verdad?, que se la pasan peleando, ese es pecado delante de Dios. Hay cristianos que están celosos de otros cristianos y eso es pecado delante de Dios. La amargura es pecado delante de Dios. La desobediencia es pecado delante de Dios. Hay que limpiarnos. Hay que, para tener una buena comunicación con Dios, podemos tratar de limpiar nuestro corazón y llenarlo de cosas como nos habla el Espíritu Santo, que dice los frutos del Espíritu Santo. Debemos sacar todo lo malo, toda la ira, todo el coraje, purificar, limpiar nuestros corazones, llenarlo de amor. Nuestro corazón debemos llenarlo de amor, llenarlo de compasión. Nuestro corazón debemos llenarlo de ternura, llenarlo de gozo, llenarlo de paz, llenarlo de alegría, llenarlo de paciencia. El carácter cristiano es producido por el Espíritu Santo, no por el esfuerzo humano. Mire, creo que vamos ahí a Gálatas. Ahí vemos el contraste entre el Espíritu Santo y lo que son los frutos del Espíritu y lo que son los frutos de la carne. Gálatas 5:22 dice la palabra, lo voy a leer desde 16, dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero fíjese, el versículo 22 en adelante dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por esa es la razón, ¿verdad?, de que Dios no puede obrar en nuestras vidas, porque vivimos una vida llena de pecado, una vida en la carnalidad. Muchas veces pasamos horas viendo la televisión. ¿Y cuánto tiempo pasamos en oración? Muchas veces hasta los cristianos, muchas veces pasamos viendo la televisión mucho tiempo. Al otro día venimos a la iglesia a dar una clase de escuela dominical. A veces pues la razón que, Señor, ayuda, bendice mi ruta, Señor, bendice mi ministerio, Señor, ayúdame en cualquier área, pero dice Dios, no puedo obrar en tu vida, no puedo bendecirte porque hay algo que hace división entre tú y mí. Ese es el pecado. Dios quiere bendecirnos, la mano de Dios no se ha cortado. Él quiere ayudarnos, Él quiere que su ministerio prospere, Él quiere que su clase donde usted está prospere. En cualquier ministerio que está, Dios siempre ha querido la bendición. Dice, la mano de Jehová no se ha cortado ni su oído para oír, pero hay algo que hace división entre Dios y nosotros, es el pecado. Si no sacamos el pecado de nuestras vidas, Dios no va a poder obrar en nuestras vidas. Muchas veces como matrimonios, como familia, en la casa nos las pasamos peleando, pero llegamos aquí a la iglesia y como si nada estuviera pasando. Tenemos que ver la realidad. Si hay pecado en nuestras vidas, tenemos que tratar con Él para que Dios pueda obrar. A veces decimos, Señor, obra con mi familia, obra con mis hijos, pero la verdad del caso es que nuestras vidas están llenas de pecado y dice Dios, no te voy a escuchar. Por eso Dios voltea muchas veces su rostro. Nuestras oraciones no llegan a Dios por la causa del pecado, porque Dios no apoya el pecado, porque Dios no está a favor del pecado, porque Dios es santo. Y es algo que hace división entre Dios y nosotros, es el pecado. Por eso es la razón, ¿verdad?, que el Señor muchas veces no nos usa. Muchas veces estamos enojados como cristianos. Enojados no hay amor. Muchas veces es la razón que no estamos sin amor a la obra, no hay paz en nuestras vidas. Es la razón por la cual a veces no tenemos paciencia con la demás gente. Por eso es la razón que vivimos sin bondad, sin fe. Debemos comenzar a tratar con nuestro pecado para que Dios nos pueda escuchar. Cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que hay pecado en nuestra vida, cuando un cristiano pasa tratando con Dios cuando hay pecado, como lo hizo David, cuando él reconoció que había pecado, una diferencia entre Saúl y David: yo he pecado, yo es el que he hecho lo malo, no como Adán, que dijo la mujer dijo la serpiente. Muchas veces nos pasamos echando cosas sin reconocer que hemos fallado y queremos que Dios nos use. Cuando Dios nos va a usar, cuando nosotros reconozcamos que estamos mal, que dijo, si mi pueblo se humillare y se convirtieran de sus malos caminos, me llamarán, y que dicen, yo escucharé y sanaré su tierra. Dios quiere que reconozcamos muchas veces que andamos mal y que necesitamos que cambiar nuestras vidas para que el Señor pueda escuchar. Cuando uno se la pasa orando, luego y tratando con Dios, prácticamente va a venir una mejoría en nuestras vidas. Cuando te la pasas orando, reconoces que hiciste un mal a alguien, vas a ir prácticamente decirle, hermano, perdóname, yo lo ofendí. Pero cuando no estamos tratando nuestros pecados, nunca vamos a reconocer. Cuando se la pasa en oración, se da cuenta los errores que comete. Cuando tú le faltas el respeto verbalmente a tu esposa y vas en oración, dices, te recordaste en oración, ofendí a mi esposa, le grité,
Yo tengo que ir con ella, pedirle perdón, tengo que reconocer que hice lo malo. Cuando estás en oración te das cuenta de que has ofendido a Dios, que no has ganado almas. Cuando estás en oración te das cuenta de muchas cosas y dices, Señor, perdóname, porque he pecado delante de ti, Señor, porque he cometido errores. Entonces, cuando uno comienza un proceso de limpieza en nuestra vida espiritual, si no comienzas a meterte en oración, pedirle, Señor, perdóname, primeramente por mis pecados. Es como la oración modelo que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y que dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Dice, perdonando a los que nos ofenden, pero pedimos perdón primero a Dios. Cuando uno comienza a tratar, Dios nos va a cambiar, Dios va a limpiar nuestras vidas. Cuando eso ya comienza a suceder, que tratemos con nuestro pecado, va a haber ahora sí un gozo para servir. Cuando uno se da cuenta, estaba en un pecado, no podía, ¿verdad? No me daba cuenta, pero ahora me he dado cuenta que un pecado tan pequeño puede estorbar mi relación con Dios. Cuando te das cuenta que la televisión te estorba, tú te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Yo necesito dejar esto y pasar tiempo con Dios. Cuando uno se da cuenta que está mal, va a comenzar a hacer cambios, si no, uno no comienza a hacer cambios en su vida. Cuando se da cuenta, comienza a servir a Dios. Cuando se da cuenta que está mal, comienza a ganar almas. Cuando uno se da cuenta que está mal, comienza a ser fiel a Dios. Cuando uno se da cuenta que el pleito, el pecado, entonces uno comienza a ser más humilde, comienza a ser uno más sumiso a las cosas de Dios. Cuando te das cuenta de tu pecado, entonces comienzas a amar a tu familia, a todos los que están a tu alrededor. Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Quiero terminar con un versículo en Salmo 1:39. Salmo 1:39, verso 23. Dice la palabra de Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y luego dice el 24, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué dice? Guíame en el camino que dice eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice ahí en mi camino de perversidad. Tenemos que cuidarnos para que Dios nos ayude de no andar en pecado, y tenemos que caminar en santidad lo más mejor que podamos cada día, siempre, ¿verdad? Aunque Dios nos perdona, no nos da libertad de estar en pecado, vivir en pecado, abusando de la gracia de Dios, sino tenemos que entender que tenemos un Dios que nos perdona, pero no por eso tenemos el derecho de pecar con libertad. Si usted quiere que Dios obre en su vida, Dios quiere ayudarle, pero tenemos que alejarnos de todo tipo de pecado, por grande o por pequeño que sea, tenemos que alejarnos del pecado. Si usted quiere que Dios escuche, si usted quiere que Dios obre en su vida, debemos alejarnos del pecado y regresar a la santidad, para que Dios nos escuche. Bueno, hermanos, pues es todo por esta noche y estamos contentos de que esté con nosotros, y pues quisiéramos terminar con una oración pidiendo a Dios que la palabra de Dios obre en sus corazones, y que vea lo que escuche. Pide a Dios que no solamente sea oidor, sino también hacedor de la bendita palabra de Dios. Y bueno, le vamos a pedir a misionero de Venezuela que cierre con la oración para esta noche. Y gracias por estar en sintonía. Siga compartiendo la página y vamos a orar para terminar el programa. Bien, oremos entonces. Amado Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por toda la oportunidad también que nos das hoy, Señor, de poder escuchar tu palabra en diferentes medios, diferentes maneras, y esta es una de ellas. Gracias porque podemos a través de tu palabra ser edificados, y así hablas en nuestras vidas. Ayúdanos solamente esta noche a ponerlo en práctica, Señor, a no ser oidores olvidadizos,
sino que en realidad apliquemos lo que nos has hablado a través de tu palabra, a través de tu siervo, Señor, en este día. Bendice este ministerio radial, síguelo prosperando, Señor, ayudando para que llegue cada día a más personas y muchos puedan conocer la salvación también a través de ellos. Y te damos gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén.